Ya en los tiempos de los apóstoles, algunos se preguntaban si el Mesías estaba demorando su regreso más de lo debido, pensamiento que es recogido en los escritos con estas palabras. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro Simón Kefa 3:9. Llama nuestra atención que los creyentes de la época pensaran que el retraso se debía a razones inducidas desde arriba, eximiéndose así de cualquier causa de retraso, lo que es una excusa perfecta para debilitar nuestra fe. Pero el apóstol les instruye acerca de la verdadera razón de la demora. Son ellos mismos los que retardan esta venida, al no haber alcanzado un arrepentimiento completo y al no haber llevado las palabras de Yeshua a las personas de su entorno. Y aquí cabía preguntarse, ¿estamos también nosotros retrasando con nuestras acciones u omisiones el regreso del Mesías? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benawa, y en el shiur de hoy hablaremos con la ayuda del cielo de un tema de suma importancia para todos los creyentes. ¿Qué aspectos del regreso del Mesías dependen de nuestras acciones y pueden ser adelantados o hasbe shalom, producir su demora? Que, según el citado versículo, sea el arrepentimiento el punto crucial de esta cuestión, es algo que nos atañe de manera directa a cada creyente, tanto en lo personal como en lo que respecta a nuestro entorno social y familiar. Como también leemos de las enseñanzas de los sabios. Rabbi Hanina dice: el hijo de David no vendrá hasta que desaparezcan los soberbios del pueblo judío, como está escrito, porque entonces quitaré de en medio de ti a tus orgullosos y exultantes. Sofonías, Zefanía 3:11. Y está escrito: y dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Eterno. Sanedrín 98a. O la muy conocida declaración talmúdica. Rabbi Yehoshua ben Levi plantea una contradicción. Según lo escrito, yo el Eterno a su tiempo lo apresuraré. Isaías 60:22. Está escrito, a su tiempo vetó, y está escrito, yo lo apresuraré a Jishena. ¿Cuál es su explicación? Si merece la redención a través del arrepentimiento, apresuraré la venida del Mesías. Si no lo merecen, entonces será a su tiempo designado. Y añade, está escrito, vino con las nubes del cielo, como un hijo de hombre. Y se le dio dominio, gloria y reino. Daniel 7, 13 y 14. Y está escrito, humilde y montado en un asno. Zacarías 9:9. Si el pueblo de Israel lo merece, entonces el Mesías vendrá con las nubes del cielo. Si no lo merece, entonces vendrá humilde y montado en un asno. Pues citado en la misma fuente en el 98a. ¿Qué enseñanzas tan valiosas para nuestros días? Nuestras acciones, muy especialmente en lo que atañe a la humildad y el arrepentimiento, se convierten en factores determinantes para apresurar el regreso de nuestro amado Mesías, haciendo que la célebre profecía tome uno u otro derrotero, ya sea a su tiempo, vetó, o bien yo lo apresuraré a Jishena, como también dijeron nuestros sabios. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Segunda de Pedro Simón Kefa 3, 11 y 12. Y asentadas estas nociones, nos iremos a un personaje de la Biblia cuyas acciones pueden ser interpretadas como un remet, como una ensignación profética del retraso en la venida del Mesías y del establecimiento del reino de los cielos. Nos estamos refiriendo a Rubén, el primer hijo de Jacob. Que pasemos primero algunos aspectos de su vida, comenzando por su nacimiento, según lo escrito. Lea concibió y dio a luz un hijo y le llamó Rubén, pues dijo, porque el Eterno ha visto mi aflicción, ya que ahora me amará mi marido. Génesis Bereshit 29:32. Como es sabido, el altísimo nivel espiritual de los patriarcas los elevaba hasta constituirse en la Merkabá, en el carro de la voluntad divina. Por eso, todas sus acciones constituyen en sí mismas señales proféticas. Como fue dicho, las acciones de los patriarcas, Maaseh Avot, son una señal para los hijos, Simán, Lavanim. Tanjumá, Lech Lechá 9. La etimología del nombre Rubén, en hebreo Reuven, fue explicada por los comentaristas de esta manera.
Nuestros maestros explicaron este nombre del siguiente modo. Lea dijo proféticamente, Bet, Reú, la diferencia entre mi hijo, Vení, y Esaú, el hijo de mi suegro, quien vendió su primogenitura a Jacob, mi hijo primogénito. No se la vendió a Yosef ni tampoco disputó con él. Y no solo no disputó con él, sino que además intentó sacarlo del pozo. Casi sobre el citado versículo, y puede usted también consultar Merajot 7b. Visto desde esta perspectiva, los antecedentes proféticos de Rubén no podrían ser más positivos. Como primogénito le correspondía una doble porción de la heredad de Jacob, así como su bendición. Además, él era el resultado de los ruegos de una mujer menospreciada y afligida, como años más tarde lo sería Hannah, la madre del profeta Samuel. Además, Lea supo por profecía que su hijo tendría mucho aprecio su primogenitura, y no como su tío Esaú, quien la vendió por un miserable plato de lentejas. Y por si esto fuera poco, él no tomaría parte en la conspiración de las tribus en contra de Yosef, quienes, tras planear asesinarlo, lo arrojaron a un pozo seco, mientras pensaban qué hacían con él. Sobre esto puede usted leer Génesis Bereshit 37:21. Y analizando estas circunstancias, sorprende que Rubén, a pesar de ser el primogénito, condición indispensable en el advenimiento del Mesías, no tenga vínculo alguno con su venida, pues ésta quedaría vinculada con estas dos tribus en su acepción de Mashiach ben Yosef y de Mashiach ben David, con los personajes que llevan este mismo nombre, Yosef y David, esto es, de la tribu de Yehuda. Volvamos a la etimología de su nombre, buscando más antecedentes proféticos. Decíamos que, en opinión de los comentaristas, el vocablo Reubén provenía de la contracción de las palabras Reú, Bet, y Ben, hijo, como ilustramos a continuación. Aquí vemos el nombre Reubén como la contracción de Reú, que es Bet, y Ben, que es hijo. ¿Y qué relación puede tener esto con la venida del Mesías? Para empezar, el nombre Ben, hijo, es uno de los apelativos más conocidos del Mesías, como se declaraba ya en los Salmos: honrad al Hijo, Nasheku ven, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Salmos Tehilim 2:12. Asimismo, en su sentido profético, la exclamación «Bet al Hijo» sería tanto como decir «reconoced a Yeshua como el Mesías. Lo tenéis delante de vosotros, a abrir vuestros ojos espirituales y ved». Además, en el Hoshen, el pectoral del sumo sacerdote, este nombre no solo ocupaba la primera posición, ¿no?, por ser el primero de los hijos de Jacob, sino que aparecía junto con una letra Aleph, que es la primera letra del alefato, como ilustramos a continuación, donde vemos en la parte superior derecha, esto es, en el primero de los puestos, el nombre Reubén junto a una letra Aleph. Pues el Mesías, como es sabido, es denominado el primero, según lo escrito, el primero Rishon, a Sión. De aquí que viene, y yo enviaré un mensajero de buenas nuevas. Me va a ser a Jerusalén. Isaías y Yeshaya 41:27. Ya estos antecedentes proféticos, ya de por sí maravillosos, había que añadir esta enseñanza del Zohar. Cuando Lea dio a luz a Rubén, ¿qué está escrito? Él le llamó Rubén. Rubén, esto es Reubén, sin especificación, porque se encontraba incluido por tres aspectos unidos como uno. Citado Zohar Bayetze 154b. La explicación que nos daba el Zohar para la elección del nombre del primer hijo del patriarca nos retrotrae sin duda a elevadas realidades espirituales, pues los tres aspectos unidos como uno aludirían a las tres vías de la supervisión divina del mundo: la derecha, asociada a Gesed gracia, la izquierda, vinculada a Geburah rigor, y la central, en correspondencia a Tiferet belleza, como se ilustra a continuación, donde vemos las tres sefirot de donde parten estas tres vías, Gesed a la derecha, Geburah a la izquierda y Tiferet en la posición central. Y esto nos sorprende, pues los tres patriarcas ya se habían constituido como la Merkabá, el carro espiritual de estas realidades, como es sabido, ¿no? Abraham con Gesed gracia, Isaac con Geburah rigor y Jacob con Tiferet belleza.
Pero el nacimiento de Rubén había trastocado estas realidades, asumiendo en solitario el Parsuf la personificación de las tres citadas vías. Y qué mejor alegoría de lo que constituye la labor mediadora del Mesías, quien eleva ante Dios nuestras peticiones en su nombre, a la vez que trae al mundo bendición desde lo alto. Son muchos los rematzim, las insinuaciones mesiánicas, que hallamos en protagonistas de la Biblia como Yehudá, Yosef o el propio Jacob, pero no son menos las que acompañan a Rubén, siendo además el único primogénito entre los citados personajes. Entonces, ¿qué falló para que el Mesías no saliera de sus lomos? Esto es, para que no fuese el Mesías un descendiente suyo. La Torá nos relata lo siguiente. Cuando Jacob profetizó sobre sus hijos, al respecto de Rubén, dijo: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuando subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Génesis Bereshit 49, 3 y 4. Pero esta acción, que es citada en el versículo, tuvo consecuencias de más largo recorrido que la simple pérdida de la primogenitura, pues también afectó a sus padres en relación a la concepción de las tribus. Sobre esto el Arizal nos enseña, sobre esto puede consultar Sefer Alikutim 138, que posee el 14 de Nisan, la fecha en que era ofrecido el Korban Pesach, el sacrificio pascual, y como es sabido, ¿no?, también la fecha en la que Yeshua celebró, ¿no?, su seudá. Este había de ser también el número de las tribus de Israel. Pues Bilha hubiera concebido 2 gemelos de no haber sacado Reuben su cama. Dichas almas, ya dispuestas en el cielo, tuvieron que venir sobre Efraín y Manasés, los 2 hijos de Yosef. Por eso diría más tarde Jacob: pues tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son. Hemos citado de nuevo Génesis, Bereshit 48:5. De esta forma, la transgresión de Rubén tuvo consecuencias sobre su padre, al trasladar la paternidad de 2 de las tribus a la siguiente generación. Pues ya no saldrían de los lomos de Jacob, sino de su hijo Yosef. ¿Cómo se infiere de que a continuación de narrar este suceso, la Torá nos declare: los hijos de Israel fueron 12? El mismo libro 25:22. Y aquí nos preguntamos, ¿acaso no conocíamos ya este dato? ¿Qué sentido tiene volver a repetirlo? Según una opinión, sobre esto puede leer Shabbat 55b, esto tendería a que la acción de Reubén no lo inhabilitó como tribu de Israel, pero según la anterior interpretación, este hecho redujo su número de 14 a 12. Y como es sabido, 14 es el valor numérico de David, como apreciamos en nuestro gráfico, donde la Dalet vale 4, la Vav vale 6, la Dalet vale 4, total 14. Una cifra estrechamente unida con la venida del Mesías, pues se repite 3 veces en su genealogía, según lo escrito. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías 14. Mateo Matai 1:17. ¿Y por qué 3 veces 14? Porque además de vincular su venida al mundo, la venida al mundo del Mesías, con el misterio del nombre divino de 42 letras, esto es 14 más 14 más 14, cada uno de estos 14, que es Gematría David, aludiría a una de las 3 citadas vías para la supervisión divina del mundo. ¿Y dónde fueron a parar estas maravillosas realidades sobre el advenimiento del Mesías? Se apartaron, por así decirlo, de Rubén, para pasar a la siguiente generación, donde se completarían proféticamente las 14 tribus. Y esto, llevado al plano conceptual, nos hablaría del retraso en la venida del Mesías. Querido amigo, no hemos expuesto este caso como el que recuerda hechos del pasado, sino como una enseñanza para nuestras vidas, a sabiendas de que nuestras acciones también tienen consecuencias y que con nuestras oraciones, mostrando siempre una actitud de humildad y una santa y piadosa manera de vivir, podemos acelerar el regreso de nuestro amado Mashiach, sea pronto y en nuestros días. Amén. Querido amigo, le pedimos una vez más que apriete el botón unirme, porque
Su ayuda nos es muy valiosa para permitir que estas enseñanzas lleguen al máximo número de oyentes. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.